Muy buenas noches, distinguida concurrencia. Siguiendo el ciclo de conferencias sobre el tema de presas que el Comité Peruano de Grandes Presas se ha propuesto para este año, hoy día vamos a tener al ingeniero Miguel de la Torre Sobrevilla para hablar sobre un tema muy importante que se refiere al estado de la práctica de la construcción de presas de tierra y o enrocamiento. El ingeniero Miguel de la Torre Sobrevilla es el gerente general del Grupo Geoservice, ingeniero civil con más de 30 años de experiencia en diseño y supervisión de construcción de presas en las áreas de energía, minería, agricultura y saneamiento. Ha sido gerente de proyectos de Electroperú, financiados por el Banco Mundial en la ejecución de estudios centrales hidroeléctricas y estructuras hidráulicas auxiliares en las cuencas de los ríos Santa, Guaura, Colca y otras. Es autor de más de 100 publicaciones técnicas presentadas en congresos nacionales e internacionales sobre proyectos de presas, túneles, obras de estabilización de laderas, etc. Ha sido presidente del Comité Peruano de Mecánica de Suelos, Fundaciones y Mecánica de Rocas en el periodo 90-94. Profesor de la Maestría Minería y Medio Ambiente de la Universidad Nacional de Ingeniería en el periodo 1990-1994. Presidente de la Sociedad Internacional de Geosintéticos del Perú en el periodo 2007-2010 y es actual vicepresidente del COPEJ. Estas conferencias y los temas que vamos a enfrentar en los próximos meses se orientan a una preocupación grandísima que tenemos los ingenieros que trabajamos en el sector presas. Este año hemos tenido, que conocemos, 3 roturas de pequeñas presas diseñadas básicamente para aumentar los recursos de agua durante el estiaje para la agricultura. Y posiblemente se deba a una falta de conocimientos en los aspectos de diseño, construcción, supervisión y posteriormente operación y mantenimiento de las presas. Por eso es que estamos organizando, y voy a tomarme un tempito del ingeniero Miguel de la Torre para informarles que hemos preparado un curso entre el 16 y 19 del mes de octubre sobre diseño de presas de embalse orientados al diseño de presas de tierra, fundamentalmente, que lo dictará el ingeniero Alfonso Prialé Jaime. Y días antes vamos a dar una conferencia sobre un problema que veo que está preocupando mucho a la población, que es el entarquinamiento de los reservorios. Resulta que tenemos 3 reservorios en una fase muy avanzada de entarquinamiento y hay gente que está tratando de buscar soluciones mágicas, pero no hay soluciones mágicas, hay soluciones técnicas. Y las soluciones técnicas hay que hacerlas con mucho conocimiento del problema y con calma, porque incluso en un caso me propusieron romper la compuerta de desagüe de fondo y con unos sistemas de aire y agua, de limpiar el túnel de aproximación desde la laguna para proceder después a sacar esa compuerta ya destruida, ¿no? Pero eso son cosas que normalmente no se hacen porque son muy peligrosas y pueden resultar dañinas.
Entonces, los invito a todos ustedes a que vean la posibilidad de participar en el curso de presas de embalse y a la próxima conferencia. Y para continuar con la actividad de hoy día, dejo la palabra al ingeniero Miguel de la Torre, que nos disertará sobre el tema expuesto. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Buenas noches con todos. Esta charla técnica que voy a exponer va a detallar la práctica de la construcción de presas de tierra en el Perú y en el mundo. Va a constar de dos partes. La primera relacionada con el análisis de riesgo de falla de presas de tierra y enrocamiento. Vamos a analizar qué factores y qué afectan la estabilidad de presas de tierra y enrocamiento. Y la segunda parte, vamos a observar el proceso de construcción de presas de tierra y enrocamiento. Bien, el análisis de riesgo. Los factores que influyen en la seguridad y falla de presas son los criterios de diseño, la calidad de construcción y el mantenimiento y operación. En los criterios de diseño, el tipo de presa y enrocamiento será definido según las condiciones topográficas, geológicas, geotécnicas, materiales de construcción existentes y las condiciones sísmicas del sitio del proyecto. La presa será diseñada considerando los siguientes análisis de estabilidad: análisis contra desbordamiento, contra deslizamiento y contra erosión interna. Para ello se aplican software y los criterios técnicos que se establecen en este tipo de diseños. La calidad de construcción es el factor más importante porque, en primer término, la construcción debe ser efectuada atendiendo rigurosamente las especificaciones técnicas y planos de construcción del proyecto. Sin embargo, en la mayoría de los casos, se alteran los cronogramas de construcción y el costo como consecuencia de compromisos políticos y sociales, lo que ocasiona la afectación de la calidad requerida en las especificaciones de diseño. Eso casi siempre sucede. Algunas veces se tiene un presupuesto mínimo, lamentablemente, y que puede estar un 30% por debajo del costo real. Y por presiones sociales y políticas se entra a diseñar y a construir esta presa con las consecuencias adversas que conocemos en algunos casos. De otro lado, durante el mantenimiento y operación, es recomendable que el diseñador y el supervisor deben formar parte del grupo de inspección, porque ambos poseen conocimientos de los detalles del proyecto. Durante la operación de la presa ocurren situaciones de emergencia, que son fenómenos desencadenantes que pueden afectar la estabilidad de la presa. Estos fenómenos desencadenantes, que son de carácter general y que se observan durante una inspección de la presa, son deformaciones del terraplén de la presa, asentamientos de la cimentación, humedades, filtraciones, fugas de agua, fisuras, erosión interna, fracturación, erosión y cavitación hidráulica. Esta cavitación hidráulica, por ejemplo, ocurrió en el mes de febrero en una gran presa en Estados Unidos, en la presa de Oroville, que ocasionó un problema muy serio a las autoridades. Fallas en equipos mecánicos y eléctricos. Vamos a ver más adelante la falla de una presa en España,
por una falla eléctrica del sistema de operación de los equipos del vertedero. Y por la falla eléctrica no accionaron las compuertas del vertedero y la presa falló. Crecidas, sismos, deslizamientos, rotura de presas situadas aguas arriba y por último acto de vandalismo y sabotaje. Los principales fenómenos que afectan la seguridad del terraplén y la cimentación de las presas de tierra y enrocamiento son la falla por desbordamiento, falla por deslizamiento a través del terraplén de presa y terraplén cimentación y falla por erosión interna o tubificación. Hablemos sobre el análisis contra desbordamiento. En el análisis contra desbordamiento, el diseñador tiene que definir el borde libre, ¿no? Pero antes mencionar que esta falla por desbordamiento es casi ocupa un gran porcentaje de las fallas de presas. Casi el 40% de las fallas de presas de tierra ocurren por desbordamiento. Debe considerarse un borde libre mínimo que tome en cuenta la sobreelevación del embalse por los siguientes conceptos: arrastre del agua por el viento, altura de rodamiento de la ola, altura de la ola en caso de sismo, asentamiento máximo de la corona por consolidación de la cimentación y un margen de seguridad para cubrir posibles errores en la evaluación de la creciente máxima de las avenidas. Y en segundo término, en el análisis contra desbordamiento tenemos que definir la avenida de diseño. La avenida de diseño se estima de acuerdo con un periodo de retorno de diseño. Desde el punto de vista de la seguridad, sería recomendable seleccionar un periodo de retorno muy grande para tener una seguridad muy alta. Sin embargo, dicha estimación determinará obras demasiado costosas. El vertedero puede ser muy grande y muy costoso para el tipo de presa y de proyecto que estamos manejando. En consecuencia, se deben aceptar si es cierto riesgo de falla y procurar que para la probabilidad aceptada, la selección de la avenida tendrá en cuenta costos asociados con la obra, además de las limitaciones económicas del proyecto. En este cuadro se muestra las recomendaciones de la Comisión Nacional del Agua, que es similar a la Autoridad Nacional del Agua del Perú. Recomendaciones para la selección del periodo de retorno. Dice que para una presa pequeña, ¿no? Para una presa pequeña, la capacidad de almacenamiento de 1.5 millones, menor a esto, con una altura menor a 15 metros, el potencial de daños es pérdida de vida cuando se considera que no va a haber ninguna pérdida de vida y los daños materiales son menores que el costo de la presa. El periodo de retorno puede ser tomado como 500 años y con ese periodo se diseña el vertedero. Y así se tiene con pérdida de vida moderada, considerable, y en ese sentido va incrementándose el periodo de retorno. Para una pérdida de vida moderada, 1000 años, y considerable, 10.000 años. Este es un periodo bastante alto. Para una presa mediana, se tiene periodo de retorno que fluctúan entre 1000 a 10.000 años. Y para una pérdida de vida moderada, 10.000 años, y para una pérdida considerable, 10.000 años o tormentas maximizadas. Y para las grandes presas con capacidad de almacenamiento mayores a 60 millones, con una altura mayor de 18 metros hacia arriba y con pérdida de vidas considerables, entonces el periodo de retorno puede ser 10.000 años o tormentas maximizadas.
Vamos a ver algunos ejemplos de presas falladas por desbordamiento. Esta es la presa Tous, España. Es una presa de tierra con una altura de 70 metros, longitud de corona de 400 metros, una capacidad de vertedero de 7.000 metros cúbicos por segundo y un volumen de embalse de 120 millones de metros cúbicos. Esta presa falló por desbordamiento en el año 1982 porque el sistema eléctrico de las tres compuertas del vertedero, estas tres compuertas no funcionaron por un problema eléctrico durante la operación. O sea, la presa no falló por la capacidad del vertedero porque la avenida extraordinaria tuvo un volumen un poco más de 7.000, o sea que pudo ser controlado por el vertedero. Falló porque el sistema eléctrico durante la operación falló. Y esta es otra presa fallada en Estados Unidos, que también es error humano y error de sensores, ocasionaron el desborde de la presa. Esta es una presa fallada por desbordamiento durante la construcción en Brasil, es la presa Oros, la altura es 54 metros. Durante la construcción se presentó una avenida extraordinaria, superó la altura de la taguía, que así había sido diseñada, y lamentablemente falló completa, con una pérdida de 1.000 vidas humanas. Esta presa fallada, ven la brecha de la falla, ocurrió en China, la presa Banqiao, en el año 75. Se presentó una avenida extraordinaria de 1.000 metros cúbicos por segundo, pero la avenida fue de 2.000. Y el flujo de agua, el caudal de agua que se desplazó a través de esta brecha, fue de 1.670 millones de metros cúbicos. Y la onda tenía un ancho de 12 kilómetros y hasta 7 metros de profundidad. Perdieron la vida 230.000 personas. Otra presa en Estados Unidos, esta es antes de la falla y durante el desbordamiento. La presa falló completamente. Esta es una presa, ven la brecha de falla acá arriba, es en Siria, también por desbordamiento. Ahora veamos algunos ejemplos de presas falladas por sismos. En Japón, durante un sismo, la presa Mitsumori falló y aquí se observa en la foto el desplazamiento del espaldón aguas arriba. Entonces, acá se ven las grietas, ¿no? Y el sector donde se observa esta falla. Otra falla por deslizamiento, por sismo, en Japón. Bueno, acá es la presa Mitsumori y se ve con mejor claridad las cavidades, fracturas que ocasionó en la corona de la presa. Esta es la presa Aotachi, en la parte roja, la presa es la que está en amarillo, falló la parte que está mostrada acá en rojo, y en la fotografía se muestra la falla del talud, ¿no? aguas abajo. Esta es una presa en Japón también, Fujinuma. Primero falló por deslizamiento y después por desbordamiento. Otra falla por deslizamiento en México, la presa El Conejo 2. Se ve el deslizamiento del espaldón aguas arriba, ¿no? Completo. Falló el año 2003 durante la operación. Estos son algunos mecanismos de falla cuando los terraplenes son construidos sobre cimentaciones de baja resistencia. Por ejemplo, arcillas, ¿no? De baja resistencia, limos. Entonces,
una primera falla es una rotura con falla por traslación. Se rompe esta masa, este sector de masa y se hace una traslación hacia un lado. Es típica de suelos de baja resistencia. Otra forma de falla es la rotura por hundimiento en suelo de baja resistencia de la parte central y el fenómeno de extrusión del suelo. El suelo sale hacia afuera por los costados. El suelo de baja resistencia. Esta se llama falla por extrusión de la cimentación. Y la tercera falla es una falla típica, también rotura del terraplén y rotura también a través de esta superficie de falla de la cimentación de baja resistencia. Tenemos otros tipos de falla ocasionada por la ocurrencia de sismos. Aquí en la primera nos está mostrando la distorsión de taludes y asentamiento de la corona. Entonces se asienta la corona, se distorsionan los taludes. Esta es una falla ocasionada por un gran terremoto. El otro es la falla típica del deslizamiento del talud durante la ocurrencia de un sismo, ¿no? Se desliza el sector del talud aguas abajo. Indudablemente, si ocurre esto, va a ocurrir fácilmente una rotura de este sector y falla la presa completa. Este es otro tipo de falla, que es el rodamiento progresivo del enrocamiento superficial. Ocurre el rodamiento del espaldón aguas arriba y del espaldón aguas abajo, pero el núcleo queda intacto, pero la presa ha fallado. Otro tipo de falla cuando tiene una cimentación de baja resistencia es que ocurre la rotura de la cimentación y toda la presa hace una traslación hacia aguas abajo. Eso también es una falla, alguna falla típica de una presa de tierra. Ahora vamos a ver cómo fallan las presas por erosión interna. Como sabemos, cuando ocurre, esta es ya la falla completa, cuando la cavidad se ha completado, pero generalmente primero ocurre el flujo y a la salida del flujo arrastra finos, entonces se forma una cavidad regresiva, va dirigiéndose hacia atrás hasta completar un canal y por ahí falla la presa. Y eso ocurre en el terraplén, también ocurre en la cimentación. Esto generalmente en la cimentación ocurre en suelos arenosos, limosos, generalmente en suelos de baja densidad. También acá el flujo de agua subterránea al salir arrastra partículas. Entonces la cavidad se va generando regresivamente. Entonces la cavidad, cuando llega a este punto, entonces se abre el canal y falla la presa. La lámina, esta lámina muestra cuando un sector del terraplén ha sido pobremente compactado. Entonces, aquí cuando en este sector estas capas han sido con una baja densidad no controladas, se genera un flujo de agua y el flujo sale con un flujo concentrado, como se ve acá. Esta es la presa Tunbridge en Tasmania, donde se observan la presencia de flujos concentrados en un sector de la presa que indudablemente ha tenido una mala compactación durante su construcción. Otro caso típico de fallas de presas por erosión interna es cuando se instala una tubería debajo de la presa. Puede estar instalado en el terraplén o puede estar instalado en la cimentación. Entonces, el problema, en la siguiente lámina les voy a mostrar cuáles son los problemas de la instalación de esta cimentación, de esta tubería que cruza la presa. Entonces, el flujo de agua, por ejemplo, acá discurre y al salir, si esto está deficientemente compactado, entonces el flujo de agua arrastra partículas y se genera también una cavidad regresiva, va regresando hacia atrás y cuando se completa el canal, la presa comienza a fallar.
Entonces, eso es lo que estoy mencionando acá. El flujo está sacando partículas de un suelo mal compactado. Y normalmente los diseñadores estilan construir collares a lo largo de la tubería con el propósito de alargar la longitud de flujo. Esto es aceptable porque ustedes saben que el gradiente hidráulico que genera, que está involucrada en el flujo de agua que cruza, cuanto más larga es la trayectoria, entonces el gradiente hidráulico se hace menor. Pero esta práctica es peligrosa porque más o menos la compactación entre los collares deben hacerse manualmente con equipo de compactación manual. Y de los collares para arriba recién se usan los rodillos compactadores. No se puede usar, este sector es un poco difícil. Por ejemplo, si ustedes ponen la tubería acá, este sector es imposible de compactar. Es muy difícil de compactar. Entonces, por eso que ocurren los problemas de erosión interna en ese sector. Miren lo que ocasionó precisamente esta mala compactación en esta tubería que está atravesando una presa y ha ocasionado el fenómeno de erosión interna en esta presa, por el fenómeno que estamos comentando. Este es otro caso también de una falla. La tubería, acá ha ocurrido el fenómeno de erosión interna, ¿no? Mala compactación al instalar la tubería y se ha generado el fenómeno de erosión interna. Esta presa, por supuesto, que ya está fallada. Hay prácticas también para colocar la tubería que atraviesan la cimentación de la presa para impedir la generación de erosión interna. Si esta es una cimentación de suelo, en la cimentación, en algunos casos, algunos proyectistas hacen una trinchera y colocan la tubería y rellenan de concreto todo el entorno. Esta práctica genera unas grietas en los lados de la trinchera y estas grietas pueden ser caminos para flujos de erosión interna. No es recomendable esto en suelos y también lo utilizan en rocas muy intemperizadas, pero se ha demostrado que se generan grietas en los lados y esas grietas pueden ser vías de agua que generan erosión interna. La otra forma de colocar y evitar también es colocando sobre la cimentación la tubería embutida en una estructura de concreto, como ven acá. Y esto que ven acá en el entorno es el terraplén de la presa, pero sucede que con la forma que tiene esta estructura se generan grietas por asentamiento diferencial. Entonces, estas grietas también pueden ser caminos de vías de agua y no son recomendables. Otra forma de poner en roca, cuando se atraviesa en roca, es esta. Pero, ¿qué pasa acá? Que la tubería puede estar en una trinchera en roca, se puede ser rellenada con concreto y esto se rellena con el material del terraplén de la presa. Pero se ha demostrado que se generan grietas por corte diferencial acá y que no son buenas porque esas grietas pueden ocasionar también fenómenos de erosión interna. Esta es una mala práctica y en otras ocasiones, y esta sí es una instalación recomendada, la instalación debe ser puesta en roca, así en una trinchera y rellena de concreto. Esta sí es recomendada. Esto podría eliminar el fenómeno, esto eliminará el fenómeno de erosión interna. Ahora, el año 85, dos investigadores, Talbot y Ralston, ¿no?, reemplazan los collares por un filtro de diafragma. Esta es la instalación de la tubería y los dos investigadores, Talbot y Ralston, recomiendan instalar un diafragma y un dren de salida.
Entonces, con este diafragma, que es un filtro, elimina la posibilidad de una erosión interna. Y un corte en este diafragma nos está mostrando acá las dimensiones que tendría el filtro de diafragma y cómo estaría yendo la tubería instalada sobre una base de concreto. Entonces, esto está siendo utilizado y es la mejor práctica para cruzar un terraplén de la presa y eliminar pues los famosos collares que siempre yo veo que utilizan en muchos diseños. Entonces, los collares son peligrosos, muy peligrosos porque hay sitios donde es imposible compactar. Ahora voy a dar algunos ejemplos de presas. Esta es una presa hecha con arcilla marina. El problema es que acá es un terraplén construido con arcillas sensitivas. Las arcillas sensitivas tienen sodio, cloruro de sodio en su estructura. Okay. Entonces, cuando el flujo de agua entra, se lleva el cloruro de sodio y deja la estructura de arcilla una masa con muchos pequeños agujeros internos, y este es muy fácil de erosionar con las aguas del flujo del embalse. Y bueno, les voy a mostrar esta es una famosa falla que ocurrió el año 1976 en Teton, en Estados Unidos, que fue un error de diseño del Bureau Reclamation en el año 76. Colapsó por erosión interna, una presa de 100 metros de altura, tenía un dentellón en roca fracturada. Ellos hicieron un proceso de consolidación, de inyecciones por consolidación. Pensaron que las inyecciones de consolidación habían cerrado las fracturas superficiales, pero hicieron un mal trabajo que no fue así. En las investigaciones sobre su falla se demostró que habían problemas. Este es el dentellón y esta es una roca, ¿no? La presa tiene un núcleo bien amplio de grava arcillosa, espaldones, y este es el filtro. Esta capa superficial de roca bastante fracturada, ¿no? Cuando se llenó el embalse de 100 metros, el flujo de agua entró por la base, pasó la arcilla, y al pasar la arcilla a la roca fracturada se comenzó a llevar partículas de arcilla porque es el fenómeno de erosión interna. Y se formó una cavidad regresiva acá. El agua con fracciones finas de arcilla salió por acá y en la siguiente lámina los ingenieros, esto fue en el primer día de la subida del embalse, ¿no? Ni siquiera tuvo un día de operación. Acá notaron de que el agua salía con mucho sedimento de arcilla. Y esa es una clara evidencia de que se estaba produciendo un fenómeno de erosión interna. Eso fue a las 8:30 de la mañana. Y este es una vista, un acercamiento. Ahí se observa cómo está saliendo el agua muy sucia, ¿no? Está llevando la arcilla que sacó del núcleo. Y esa misma mañana, a las 10:45, ya había progresado la erosión interna, estaba progresando hacia atrás. A las 11:20 salió un buen flujo de agua. Los ingenieros del Bureau quisieron cerrar esa brecha tratando de hacer un filtro inverso, volcando gravas y tratando de cerrar, pero ya era muy tarde. A las 11:30 ya estaba llegando a la corona el fenómeno, esta salida. A las 11:50, a las 11:55 ya había alcanzado la corona, ¿no? Y salía mucha cantidad de agua. A mediodía se rompió, ¿no? Ahí está la brecha, ¿ya? Y salieron millones de metros cúbicos. Esta presa falló en 4 horas y fue construida en 4 años, lo cual es una evidencia pues, de que el fenómeno de erosión interna es muy negativo
cuando encuentra un camino propicio para generar este tipo de fenómeno. En la tarde sigue descargándose, ¿no? Y así quedó. Y actualmente esto es un museo porque a veces es los turistas van a mirar lo que fue esta falla, lo conservan, ¿no? Y este es el remanente de la presa, esta es la brecha que falló. Y acá esto había quedado intacto, lo que pasa es que los investigadores sacaron gradualmente esto para investigar los motivos por el cual falló, ¿no? Ahora vamos a ver la segunda parte, que son procesos de construcción de presas de tierra y enrocamiento. Las presas y obras hidráulicas son construidas de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas de construcción. Bueno, es conocido por todos eso, este concepto. El contratista debe preparar un plan de trabajo para efectuar la construcción de la presa. Tiene que verificar primero el levantamiento topográfico. Yo he sido partícipe en una supervisión hace muchos años en una presa en Arequipa, donde el contratista tomó los planos del consultor, comenzó a construir la presa, y cuando la presa tenía más o menos 12 metros, se le ocurrió hacer un levantamiento del vaso y encontró que no tenía los 70 millones que debería tener, sino tenía 50 millones. Había un error topográfico y se armó un problema muy grande que después se resolvió, pero con problemas muy graves. Entonces, es necesario que el contratista siempre, el constructor debe verificar el levantamiento topográfico. Debe verificar después las canteras de materiales de construcción, calidad y volumen. Porque lo que hace el proyectista cuando entrega el expediente técnico, generalmente hacen 1,5 o 2 docenas de calicatas, a veces con canteras de extensiones de muchas hectáreas, ¿no? Entonces, el material, ustedes saben que tiene muchas variaciones en calidad, en índice plástico, límite líquido, tipo de material, varía. Entonces, el contratista tiene que zonificar con calicatas las canteras. Entonces, eso es importante. Indudablemente tiene que hacer una programación para la ejecución de obra y otro programa de ejecución de las actividades de obra. Entonces, eso es lo que le decía, la verificación del levantamiento topográfico. Es importante hacer la verificación del sitio de la presa, el vaso de almacenamiento y la superficie de cantera de los materiales. Tiene que hacer el levantamiento topográfico obligado. Este es un ejemplo de cómo se hace una evaluación de canteras durante la construcción. Este es un esquema que se usó en la construcción de la presa Infiernillo en México, ¿no? Tenemos acá, entonces, el contratista, el constructor, zonificó de acuerdo al límite líquido, porque la presa Infiernillo fue construida en un cañón y es muy difícil construir una presa con núcleo impermeable. Es una presa de enrocado con núcleo impermeable porque se generan esfuerzos diferenciales junto a los taludes del cañón. Entonces deberían usar arcillas más plásticas en los sectores que son colindantes con la superficie del cañón. Entonces, por eso es que el contratista debe zonificar, debe tener un equipo de mecánica de suelos y zonificar. Aquí han hecho pues docenas de calicatas, ¿no? Y ya ver él de dónde saca el material con arcillas muy plásticas y de dónde saca las arcillas para el núcleo central. Bueno, las canteras pueden ser explotadas en capas horizontales o en capas verticales, ¿no? Según como sea la cantera. Después, cuando la granulometría y propiedad física de los materiales para la construcción del terraplén no son aptos,
Entonces el contratista debe hacer una mezcla de agregados para obtener materiales requeridos para el diseño de la presa. Ahora, como les repito, el diseñador puede hacer un diseño preliminar, porque con la cantidad de investigaciones que hace es insuficiente por la enorme extensión de las canteras. Entonces, para poder hacer eso tiene que hacer una mezcla en algunos casos. Y también debe verificar, indudablemente debe verificar nuevamente la granulometría, las propiedades índices, ¿no? El límite líquido, el límite plástico, debe tener un laboratorio en campo. Esta es una forma como se explota una cantera de roca mediante bancos, ¿no? Esta es una cantera que se utilizó para la presa de enrocado con núcleo impermeable en Ituango, en Colombia. Bien, después viene la programación para la ejecución de la obra. La programación para la ejecución de la obra contendrá, entre otros aspectos, cronograma detallado de actividades, cronograma de asignación del personal profesional y técnico, cronograma de utilización de equipos y materiales. Él debe tener, si la construcción demora 1 año, 2 años, él debe tener un cronograma de utilización de equipo, de personal, y lo debe tener bien detallado. Y la ejecución de las principales obras, las actividades principales son tratamiento de la cimentación de la presa y obras hidráulicas, construcción del terraplén de la presa, control de calidad de la construcción del terraplén, construcción de los empotramientos de la presa, construcción del sistema de filtros y drenes, construcción de la presa de tierra empleando geosintéticos y la implementación de instrumentación geotécnica. Entre las actividades principales, porque hay otras. Voy a presentar cómo es que el constructor debe hacer una programación de la construcción de su presa. Esta es una gran presa. Esta es una presa ya terminada, casi terminada. Esta es la excavación para el vertedero, ¿no? La presa está acá, vean, esta es una presa prácticamente un cañón. Es una presa de enrocado y el núcleo impermeable está acá. Y este es espaldón aguas abajo. Y este es el espaldón aguas arriba. Y este es el tratamiento de la ladera contra deslizamientos. La altura de la presa es de 232 metros, ancho de corona 15 metros, longitud de cresta 548, el talud aguas arriba 2 en 1, el talud abajo 1,75-1, y el volumen de enrocado que tuvieron que mover es 20 millones de metros cúbicos. Esta es la excavación que hacen para el vertedero, ¿no? El vertedero. Y este es el tratamiento de los taludes para darle estabilidad, ¿no? Ahora, ellos dividieron en 6 etapas la construcción. Entonces, la construcción de la primera etapa de esta presa, ellos dicen excavación del fondo para la cimentación del núcleo entre las elevaciones 203. Este es el sector del núcleo. Entonces ellos dicen, excavan este sector, programan la excavación primero entre las cotas 203 a 260. Y conformación aguas arriba y aguas abajo de los espaldones hasta la elevación 280. Entonces, esta es de la presa, ¿no? La sección de la presa. Lo que hacen es excavar esta parte del núcleo y conformar parte de los espaldones, aguas arriba y aguas abajo. Esa es su primera etapa de construcción de ellos. En la segunda etapa, dicen, una vez que han excavado el fondo del núcleo, hacen el relleno del núcleo entre las elevaciones 203 y también hacen una conformación de aguas arriba, aguas abajo de los espaldones. Esa es la segunda etapa que está mostrada acá, ¿no? Entonces hacen el relleno del núcleo
y hacen también el relleno de los espaldones aguas arriba y aguas abajo. Esta es la tercera etapa, ¿no? Excavación del estribo derecho. Este es el estribo derecho y este es el estribo izquierdo. Entonces ellos excavan lo que está en verde, ellos excavan este sector y también en el estribo izquierdo excavan este sector. Esa es la segunda etapa de su construcción. Y acá muestran en una sección lo que han hecho, ¿no? Entonces, y construyen estos dos. Esta es su tercera etapa. Y van a la cuarta etapa. Bueno, en la tercera etapa, la excavación del estribo derecho es esto y esto. Entonces, están preparando para que suba el núcleo de la presa. Esta es la cuarta etapa, construcción del núcleo entre las elevaciones 260 a 290. Ya el núcleo va subiendo porque recuerden que la presa tiene un cañón. Y también hacen conformación de los espaldones, aguas arriba y aguas abajo. El rango de colocación del enrocado es 12.000 metros cúbicos por día. Eso significa usar una gran cantidad de material y equipos de construcción. Esta es la cuarta etapa, ¿no? Construyen esta parte de acá. Y esta es la quinta y sexta, la última, cuando terminen de construir la presa. Entonces, esta es la forma como el contratista de esta presa hace su programa de trabajo, divide por etapas, porque esta es una presa que está en un cañón que es bastante complejo de construir, pero lo han hecho por etapas y terminaron exitosamente la construcción. Esta es la quinta y última etapa, ¿no? Y esta es ya la presa final. Vista desde aguas abajo y vista desde aguas arriba, ¿no? Esta es la presa. Es una presa de enrocado, que acá le falta indudablemente construir la parte final, pero es una presa de enrocado con núcleo impermeable. Y le voy a mostrar un ejemplo de algo muy simple de una construcción de una presa en Pasco. Esta presa va a tener 72 metros, tiene 72 metros, y este es el perfil de las investigaciones geológicas, geotécnicas, que son rocas interestratificadas de lutitas, areniscas, limolitas, y el relleno es un aluvial que tienen nuestros ríos, ¿no? Entonces, esta vista nos muestra la limpieza de 1,5 metros de material disturbado, ¿no? en el vaso y en parte de los taludes inferiores. Esto que ven acá es la carretera que va a Huánuco. Esto fue tomado el año 1996. Esta es otra presa en Pasco también. Es una presa que va a tener 100 metros de altura. Y acá se encontró en las investigaciones geotécnicas que había 6 metros de turba que era necesario extraer. Tardó varias semanas, pero se hizo la limpieza total, ¿no? La roca, se encontró la base rocosa acá abajo, ¿no? Entonces, cuando la presa está cimentada en roca, lo que se tiene que hacer es hacer la limpieza total de la base rocosa con chorros de aire o agua, para eliminar todo vestigio de polvo, partículas, y dejar limpia la roca. Aquí están en proceso de limpieza, ¿no? Miren cómo a medida que van limpiando, cómo queda la superficie rocosa. Indudablemente acá no se va a meter en la primera capa del terraplén, porque imagínense tantas grietas, se podría formar un fenómeno de erosión interna. Entonces, ¿qué es lo que se hizo después? Bueno, acá siguen limpiando otros sectores, ¿no? Y la dejan totalmente limpia. ¿Ven estas fracturas acá?
fracturas, cavidades. Entonces lo que se hace es todo un trabajo de relleno de grietas, cavidades, con una técnica que se llama concreto dental, o relleno de cavidades con mortero de cemento, arena, con bombas. Acá está el equipo de mezclado de arena, cemento, y se hace cuando la cavidad es muy grande, acá se ha hecho el relleno de esta cavidad con este equipo, pero las fracturas menores se hacen con un relleno a mano, como acá, por ejemplo. Miren, esta gente está rellenando todas las fracturas. Entonces, se tiene que hacer un trabajo muy diligente, muy detallado, porque es importante dejar la cimentación rocosa como esta. Bueno, acá ya casi se ha terminado, ¿no? Se ha terminado, ya no hay vestigios de fracturas. Acá se está colocando, esta parte de acá son los filtros, ¿no? Van en bancos porque están en una superficie inclinada, ¿no? Acá se están compactando, rellenando con material de filtro. Acá se está colocando ya la primera capa del terraplén, ya el material sobre el filtro, es una cama de filtro. Aquí ya el proceso de construcción de la está en ejecución. Miren, acá se ha construido ya el empotramiento, se ha construido ya la base del empotramiento, que la presa debe empotrar dentro del terreno natural en unas profundidades de 3, 4 metros, dependiendo de la calidad del suelo, pero así se construye, ¿no? Yo he visto construir sin hacer esto, simplemente pegan el terraplén a la ladera y recién comienzan a limpiar. Esa es una práctica inadecuada. Así se hace estos empotramientos. Y cuando es en roca también se hacen los empotramientos. Y se hace concreto dental también en esos empotramientos. Una vista del empotramiento de la presa, ¿no? Por las dimensiones de las máquinas, ustedes se dan cuenta que estos empotramientos son empotramientos. Y ahí está la presa construida en su primera etapa y después se va a ir sobrelevando. Esta es una vista de una presa en Brasil. Este es el núcleo, ¿no? Este es el filtro, el material de transición y el material de enrocado. O sea, nunca se puede colocar el material arcilloso con el material enrocado porque ahí se produce el fenómeno de erosión interna. Siempre hay unos materiales intermedios que es el filtro, el material de transición y el enrocado. Esta es una presa en Colombia que ha sido construida. Este es el filtro, por ejemplo. Ellos han construido, el contratista se ha ideado la forma como construir los filtros y este es el dren, filtros y drenes. La forma como se compacta un dren chimenea, ¿no? Siempre el dren chimenea debe colocarse primero antes de las capas que están a los costados. Entonces, esto se construye así 30 centímetros y se compacta con rodillo. Cuando se hace una presa de enrocado, uno tiene que saber primero cuántas pasadas de rodillo. Generalmente las pasadas de rodillo pueden ser entre 4 o 6 pasadas y no se puede hacer más porque si no se comienzan a fracturar las partículas, entonces se desmerece, va perdiendo resistencia el enrocado. Entonces se hace primero una prueba un terraplén de prueba. Aquí se está descargando el material que se va a hacer la prueba, ¿no? Está conformando el terraplén acá, el terraplén de prueba. Siempre se hace un regado de esto, más o menos en un promedio de 250 a 300 litros por metro cúbico de agua. El enrocado así se compacta un enrocado.
Este es el equipo para tomar la densidad, tiene 1 metro, puede tener hasta 1,5 metros dependiendo de los fragmentos de roca, pero acá de diámetro, acá se le pone una bolsa de plástico, se hace el hueco, una bolsa de plástico, se llena agua, la densidad es el peso entre el volumen del material de agua, ¿no? Ahí está, miren, están midiendo la toma de densidad de campo, otra toma, ¿no? Se puede utilizar también ese anillo metálico para hacer una prueba de permeabilidad en el sitio para verificar cuál es la permeabilidad del material. Y acá se finalizó el terraplén y estos agujeros que ven acá son los ensayos de densidad que se han tomado. Entonces, en función de los ensayos de densidad se puede saber cuánto. Me olvidaba decirles que se hacen pasadas de rodillo, ¿no? 4, 5, 6 y se toman densidades, ¿no? Esta es otra manera de calcular el número de pasadas de rodillo. Cuando se hace dos pasadas de rodillo, se ponen placas y se hace un levantamiento topográfico y se puede saber cuánto se ha asentado, ¿no? Después se hace una curva, número de pasadas de rodillo versus asentamiento, y cuando la curva se vuelve asintótica, entonces se observa o se decide o se determina de que se ha llegado al máximo de densidad y se escoge el número de pasadas. Generalmente el número de pasadas en enrocado es de 4, 5 o 6. Este es un proceso constructivo de la presa de enrocado Mazar en Ecuador. Como ven, también es un cañón, ¿no? Es una presa de enrocado de 166 metros de altura. Ahí está la limpieza que ya están haciendo, ¿no? Mediante una taguía han desviado el río con un túnel. Aquí está mostrando la cantera. Esta es la cantera, es una cantera de esquistos. Entonces, la explotación de cantera debe ser muy bien hecha con bancos, ¿no? Este es el diseño de la estructura de la base del vertedor. Acá está el vertedero. Esta es excavación. El material que se sacó de acá fue empleado en la construcción de la presa, dice. Y esta es una vista de cómo se hace el riego de la roca antes de la compactación. Esta es una presa que se llama Shuibuya en China. Entonces, en el sitio, se hace el riego en el sitio. En otras ocasiones se puede hacer el riego encima del enrocador, como está acá. En Ecuador, por ejemplo, utilizaron el riego en el sitio, acá, ¿no? Acá también, ¿no? En Mazar. Y esta es la compactación con rodillo, ¿no? El proceso de la construcción de la presa. Aquí ya está compactado, ¿no? Y se hacen los ensayos de densidad de campo, ¿eh? Este anillo tiene 1,5 metros casi 1,5 metros de diámetro. Y los taludes se compactan con un rodillo que es jalado por un equipo acá de la Corona. Así se compactan los taludes también. Esta es la cimentación de la presa Chaglia, ¿no? El río ha sido desviado por un túnel. Y acá también la presa está en un cañón. Vemos la roca, la altura de la presa va a ser de 211 metros, ¿no? Los taludes, nos está mostrando los taludes de la ladera, 70 grados, 50 grados, ¿no? Esta es la margen derecha. Y la longitud de la corona, 270 metros. Acá está la Chaglia
concluida la presa de Enrocado. Y esta es una descarga del túnel. Esta es una vista durante el estudio de la presa Ucuscancha 1 Junín, margen izquierda, ¿no? Entonces, ven ustedes la naturaleza de este sitio. Acá está en el río Chulcas. Y la proyección, esto no es la construcción, sino la proyección de cómo debe ser la construcción del empotramiento. O sea, acá está mostrando cómo se debe hacer el empotramiento. Aquí hay dos carreteras de acceso que el contratista o el constructor debe utilizarlas y mejorarlas en función del equipo que va a mover, pero esta es una proyección de cómo debería ser el empotramiento en la margen izquierda. Esta es una presa en Marruecos. Nos está mostrando cómo ya han construido acá el empotramiento en roca. Y este es el núcleo, este es el núcleo del arcilloso, ¿no? Está acá. Este tiene una hidroeléctrica al pie de presa, ¿no? Un poquito compleja. La presa Chicoacén, en México, 260, es enrocado con núcleo impermeable. La presa Guavio, 243 en Colombia. El control de calidad, actualmente, con la aplicación del Sistema de Información Geográfica, GIS, Sistema de Posicionamiento Global, GPS, y la tecnología de manejo de base de datos, los procedimientos de excavación, transporte y compactación de material son totalmente registrados y monitoreados en tiempo real. O sea, al equipo le ponen todos estos sistemas y se puede monitorear cada uno de ellos durante transporte, excavación y conformación de los terraplenes. Acá, por ejemplo, este gráfico nos está mostrando que el rodillo está yendo a 2.32 kilómetros por hora, la velocidad del rodillo. Ahora se puede controlar los equipos modernos de compactación, los equipos modernos de construcción de presas, utilizan este sistema. Ahora existen también rodillos muy pesados, de 25 a 36 toneladas, que pueden hacer compactaciones hasta de 1 metro, ¿no? Nosotros tenemos ya rodillos acá en Perú de 20, 25 toneladas. Hasta hace unos 10 años teníamos rodillos de 8, 10 toneladas, pero ahora, como las presas son muy grandes, los volúmenes que tienen que mover son muy grandes. Hemos visto una de las presas que les he mostrado cómo el volumen de trabajo diario debe ser 12.000 metros cúbicos por día, entonces necesitan estos tipos de equipos. Y actualmente, con la aplicación de control remoto inalámbrico, ya no necesitan incluso operadores, se pueden mover los rodillos, ¿no? Con este equipo. ¿No? ¿Sí? Este es un trabajo que hacen en China, ¿no? Es la presa Shanghe-Ba, una presa enrocado, y ya son robots, claro. Bien, finalmente les voy a mostrar la aplicación de geosintéticos. Esta es una presa construida, y en este momento ya está cerrada. Es una presa para almacenamiento de relaves mineros. Esta presa está construida con un núcleo impermeable de grava arcillosa, espaldones de arena de relaves, aguas abajo, desmonte mina. En algún momento esta presa iba a tener unos 30 metros menos, pero las necesidades de mina y sitio obligaron al cliente a solicitar la sobreelevación de esta presa. Entonces, y esta es la carretera que va a Huánuco. Era imposible pues hacer ese trabajo porque con un talud
tenía que pasar por encima de la carretera. Entonces se hicieron dos obras. Primero un muro de sostenimiento de 17 metros de altura, que ustedes lo pueden observar cuando van a Huánuco, y la presa se sobrelevó aplicando geomallas uniaxiales. Estas geomallas uniaxiales otorgan fuerzas de tracción, ¿no? Es como en el concreto el acero le da fuerza de tracción y el concreto da fuerza de compresión. Entre los dos hacen una estructura muy importante para resistir cargas en edificios, estructuras. Y en suelos es igual, eso se llama tierra armada, el suelo da el esfuerzo de compresión y la geomalla da la fuerza de tracción. Entonces se diseñó estas geomallas, la densidad y el espaciamiento, y se hicieron los análisis de estabilidad correspondientes y resultó estable. Estos últimos metros, la presa tiene 1:1, un talud 1:1. Sí, se pudo hacer. Entonces, esta es la presa, esta es en una etapa en la que estaba creciendo. Acá están los relaves. Ustedes saben que las compañías mineras siempre trabajan, ellos no pueden parar la construcción de la... Entonces, acá se observa cómo se está construyendo el núcleo, acá hay filtros, ¿no? Este es el espaldón de desmonte mina, y este es el muro de sostenimiento de 17 metros que está impidiendo que el talud pues, pase hacia aguas abajo y corte la carretera, ¿no? Y esta es la forma como se usa la geomalla, se instala, acá está instalado, se cubre con material, el mismo material del terraplén, luego pasa el rodillo y se acabó. Y estas líneas son las líneas de geomallas que se han instalado. Y entonces esos hacen esfuerzos de tracción y ayudan a la estabilidad del terraplén. Este es el tipo de geomalla que se usó. Ahí está la geomalla, ¿no? Se está instalando de acuerdo con los planos, ¿no? Perdón. Acá se está cubriendo con el material de cantera. Luego pasa el rodillo, compacta como una capa normal. Y acá, bueno, acá va creciendo y acá está casi concluida. Ven ustedes estas líneas horizontales, esas son las geomallas, ¿no? La presa tiene 72 metros 50, fue aprobada por el Ministerio de Energía y Minas, construida y en este momento se hizo el cierre completo, ya no existe. Ahora se va a empezar a hacer el cierre con vegetación, entonces esto va a ser una loma, una ladera más. Es otra vista de la presa. Y esta es una vista, una panorámica de la presa casi concluida, ¿no? Tiene 72 metros de altura. Para mí es una de las muy bonitas presas que hemos hecho. Y finalmente, todas las presas necesitan instrumentación geotécnica para el control de deformaciones, niveles de agua. Entonces se colocan los inclinómetros, piezómetros, deformómetros en la base y toda la instrumentación que está indicada acá, ¿no? Registran datos y esto es importante porque los inclinómetros, por ejemplo, pueden medir deformaciones en milímetros. Entonces uno puede conocer cuántos milímetros, si es que se mueve o no se mueve la presa. Porque uno cuando va a hacer inspección al ojo no observa nada, pero esta instrumentación sí permite por lo menos graficar los movimientos horizontales, verticales y los niveles de agua, ¿no? y hacer una evaluación de la estabilidad de la presa. Esto es muy importante. Bueno, muchas gracias.